Empezamos exactamente con 1 minuto y medio después de la hora. Qué buenos somos en este festival. Pues supongo que los que estáis aquí lleváis ya unos días, veis que hago muy poquitas presentaciones, y una de las razones es que yo no leo en papel. O sea, ya cuando yo tenía vuestra edad, la de la mayoría de vosotros, ya leía en papel, pero ahora ya necesito hacer así y que las letras tengan más o menos este tamaño. Otra de las razones es que ahí fuera pues hace falta alguien organizando, ¿no? O sea, haciendo un trabajo intelectual, como por ejemplo transportar carretillas con cajas de libros y cosas así. Es todo muy intelectual y te da mucho caché y cosa elitista. Así que cuando me veáis presentar un libro podéis estar muy seguros de que es porque me ha gustado con locura y he dicho lo siento, pero que alguien se encargue de hacer el trabajo intelectual de arrastrar carretillas de libros, que de este me encargo yo. Y encima es en papel, o sea que no hay edición digital, no lo vayáis a buscar a Amazon, que aquí no está. Es un libro de estos que llamamos ahora libro objeto, absolutamente precioso, y está solamente en papel. Y es de María Zaragoza, o sea que esto es un suma y sigue, no había manera de que yo no presentara este libro. ¿Qué os puedo contar de María? Mejor no os cuento nada, que todo se me nota demasiado, que hay favoritismos en este festival y no me lo puedo permitir. La cuestión está en qué os puedo contar de este libro. Primero, intentad leer despacio. Es un libro corto, es un cuento largo, es un libro cortito, es un libro que si no nos controlamos y somos unos ansiosos, no nos dura 2 horas. Entonces este libro hay que disfrutarlo sosegadamente, porque cuando lo acabéis vais a sentiros como yo, un poquito huérfanas del personaje, un poquito huérfanas de la narrativa y un poquito huérfanas de la historia. Tenemos una historia, a ver cómo, sabéis también que detesto los spoilers, desde que alguien me dijo quién había matado al Señor de la Noche. Esto me agarró un rebote, que coño, pero si yo me lo veo al día siguiente, joder. Bueno, en fin, perdón, lo siento, Bien, tenemos un mundo posapocalíptico, pero extremadamente rural, pero extremadamente de leyenda. O sea, todo ello junto, y desde luego todo ello basado en la historia que supongo que todos conocéis, en las leyendas de Baba Yaga, de la bruja que se lleva a los niños para comérselos, de la bruja soviética. Y es una narración deliciosa con una protagonista que se llama Valentina, que eso es una de las preguntas que tengo que hacerte. Mira, voy a empezar ya, tío. ¿Cuándo fue la primera vez que tú... Es que esto me fascina. ¿Cuándo fue la primera vez que tú oíste hablar de Baba Yaga? Ah, perdón, esta es María Zaragoza. Hola, Catalina, muchas gracias por venir. Yo, además, estaba diciendo, odio los spoilers. Y yo venía diciendo, me he comprado la gorra esta para hacer un spoiler del libro. Y la he puesto aquí, no sé si ponérmela. Bueno, creo que no me cabe, que es lo peor. Qué pequeñas serían las cabezas los soviéticos. Y bueno, pues aquí se quedará. Pues mira, Baba Yaga, pues la verdad es que yo tenía unos libros de Anaya de hace 1500 años de los cuentos que recopilaba Afanasiev. A ver, los cuentos tradicionales normalmente pues son cuentos orales y tal, y siempre ha habido pues gente que los recopilaba. Aquí tenemos a Rodríguez Almodóvar, pero también estaba en Centro Europa pues los hermanos Grimm, y pues de las tradiciones eslavas estaba un señor que se llamaba Afanasiev. Y Anaya sacó hace 1500 años, cuando yo era pequeña, unos libros ilustrados de esto, y era la primera vez que yo oí hablar de Baba Yaga. Pero esta Baba Yaga nació de que me regalaron una nueva edición de esos cuentos recopilados, más extensa y como más pensada, comentada y tal, para adultos, y me la regalaron en un sitio súper moderno, que era un sitio de Madrid que se llamaba el Mercado de Fuencarral, que era como donde antes iba todo el moderneo, luego lo cerraron. Y entonces, claro, a mí me parece una cosa fascinante la cosa tradicional de brujas, de cuentos y tal, con aquella cosa tan moderna, y el resultado al final pues ha sido este libro. Yo la primera vez, y esto sí que es un crimen, la primera vez que oí hablar de Baba Yaga fue en la revista Totem, con una historia de Guido Crepax, de Valentina, muy subida de tono. Aquello no tenía nada de cuento infantil, os lo digo yo. De hecho, debía estar prohibido que yo lo leyera, cosa que evidentemente hizo que lo leyera con más gusto. Claro. Pero la cuestión está en que, como la protagonista se llamaba también Valentina, digo, María,
¿Tienes algo que confesarnos? ¿Tú también leías lo que no debías? No, no es la primera vez que me lo preguntan, pero en realidad la protagonista se llama Valentina por Valentina Tereskova. Sí, obviamente, pero eso sí que es un spoiler, maldita sea. No, bueno, se llama así emocionalmente por Valentina Tereskova y por esta cosa que dijo, que me encantó. Porque esta señora sigue viva, no sé si sabéis quién es Valentina Tereskova, fue una mujer astronauta. ¿Alguien no sabe quién era Valentina Tereskova? Lo siento, quedas expulsada del festival. No, ya podéis ir saliendo, hay gente ahí esperando que merece esas sillas más que vosotros. Bueno, es una mujer astronauta a la que hay que conocer, echadle un ojo. Pero bueno, una cosa que hizo hace relativamente poco que me llamó mucho la atención, que fue decir que se prestaba voluntaria para ir a Marte sin billete de vuelta. Y es una señora que debe tener 80 años ahora. Sí. Y me pareció maravilloso. Dije, claro, es que el personaje se tiene que llamar Valentina. La cuestión está que cuando empecéis a leer la historia, intentad, lo que digo, leed despacio y disfrutando. Es que se nos acaba enseguida, mucho rencor te tengo por eso. Es uno de esos libros que te dejan huérfano. Es uno de esos libros que cuando te has terminado de leer dices, jo, qué pocas ganas tengo de empezar otro. Esto no, porque el tema de competir con esto, yo te he leído creo que casi todo lo que has escrito, María, y nunca te había visto escribir algo tan sumamente subyugante. Yo creo que esta distancia corta, no sé si la has hecho muchas veces, pero esta distancia corta de la novela corta te ha ido absolutamente fabula. Y esta mezcla entre el apocalipsis y la leyenda, bueno, a mí me ha resultado una de mis lecturas del año realmente, de verdad. Y ahora se me ha olvidado no creo que es muy sensible. No, ha sido de verdad, ha sido un disfrute enorme. Ya, que me lo he leído en papel, tía, que yo no leo en papel. Pero que ahora se me ha olvidado lo que iba a deciros. Pero bueno, ¿qué iba a deciros? ¿Alguien me lo recuerda? ¿Por dónde iba cuando me desvié de nuevo? Que me va bien la distancia corta. No, eso era antes, eso es cuando me he desviado. Pues no sé. Bueno, sí, volvemos al tema. La deliciosa mezcla de apocalipsis, sí, es una manera incorrecta de empezar una frase, lo miréis como lo miréis, pero sí es ¿Cuándo nació esta idea de hacer esta versión de Baba Yaga, que tampoco ortodoxa, por supuesto? Pues fue en 2010, realmente. Madurándolo tiempo, nena? Fue cuando, sí, bueno, mi forma de trabajar es empezar muchas cosas y dejarlas y retomarlas hasta que van cuajando, ¿no? Entonces hay unas que cuajan antes y otras que a lo mejor tardan, como es el caso de esta historia, que tardó 10 años en tomar la forma definitiva. Yo lo que es la idea básica la tenía, en principio fue un relato como de 10 páginas, o sea, era más corto todavía. Y no estaba nada contenta, o sea, el cómo... Los pasos que hay dentro de la historia, o sea, lo que sería el esquema básico estaba ya en este relato, pero yo no terminaba de disfrutarlo, no terminaba de verlo. Entonces lo guardaba, lo volvía a coger, añadía, quitaba. Y entonces al final, justamente también en 2010, yo había conocido a Rubencio, que es el ilustrador del libro. Entonces intentamos hacer juntos un cómic que, bueno, no renunciamos a la idea, pero en ese momento fue un fracaso que intentar hacerlo. Luego él se fue a vivir a Colombia y tal. Total, que habíamos perdido un poco el contacto, pero lo retomamos y decidimos pues, que queríamos hacer algo juntos. Y yo le mandé aquí el esquemita que tenía, como con aquellas 10 páginas, diciendo, mira, esto, yo sé que hay algo aquí, pero... Y entonces él enseguida se puso a dibujar. Y entonces cuando me mandó los primeros bocetos dije, ya está, encontré cómo resolverlo. Y en cuestión además como de muy poquito tiempo, yo le iba mandando texto, él me iba mandando dibujos y al final pues resolvimos en esto que ha resultado aquí. Tengo dos preguntas de urgencia, o sea, ¿qué es lo que te aportó el ilustrador? Porque esto suena, de verdad, cuando yo lo estaba leyendo diciendo, joder, qué esquema más currado, esto es sólido como una roca. O sea, es una acumulación, es una construcción acumulativa. Cada pequeña anécdota que nos cuentas nos lleva más adentro en la historia.
de verdad que lo de no meter spoilers se me da fatal. Pero bueno, la acumulación, yo creí que esto estaba muy construido. ¿Qué es lo que te aportó el ilustrador de repente? Pues creo que la visión, o sea, digamos que al empezar a dibujar a los personajes y situarlos, amplió el universo. De repente fue como abrir el foco. Yo estaba muy centrada en 2 o 3 detalles del camino que hace la protagonista y en el momento en el que él la situó en un espacio, de repente fue como que tomó oxígeno. Empecé a conocer a los personajes que la rodeaban y a saber cómo situar ciertas piezas, ¿no? que era lo importante para ella. A ver, esta historia realmente va de una cosa muy sencilla y muy complicada a la vez, que es todo el mundo tiene un precio. Esta frase a mí siempre me ha obsesionado, porque yo digo, el precio siempre nos lo venden como una cosa que tiene que ver con la fama, el poder, el dinero, con cosas que para mí son no solo una tontería, sino también un poco una pesadilla. O sea, a mí no me interesa nada la fama, no me interesa nada el poder. El dinero creo que es una cosa útil y para lo único de verdad que me da envidia sería para coleccionar arte. Y tener donde ponerlo para verlo y decir qué bonito, pero ya está. Entonces son cosas que yo digo, bueno, pues a mí con esto no me comprarían. Entonces yo siempre he tenido la sensación de que hay algo dentro de todos nosotros que es muchísimo más inconfesable y que probablemente ninguno sepamos qué es hasta que no nos lo encontramos, por lo que cederíamos. Y en realidad este libro, por un lado, es una elaboración de esa idea y por otro lado es una muestra de resistencia ante lo que nos intentan vender como que es nuestro precio o por lo que deberíamos vendernos, ¿no? Que es lo que en realidad es superficial, lo que, pues eso, el dinero, la fama, el figurar, el tener relevancia, pues lo que es. Y además eso va como a más, ¿no? Con el tema de las redes, tener presencia, ser influencer, ¿no? O sea, es como todo el mundo quiere influir, pero nadie admite que es influido, que es una cosa que me revienta, ¿no? Y entonces en realidad el libro va un poco como por ahí, ¿no? Es un ejercicio de resistencia ante todo eso. Me has puesto a pensar cuál sería mi precio. Sí, el mío tiene tarifa, tengo tarifa plana. Otra cosa que me fascina también es el libro como objeto, en este caso concreto, que es uno de los pocos libros que yo, una vez, mira, esto os voy a decir una cosa, una vez hecha la presentación, el libro se va para la esta de donativo, segunda mano, lo que sea. Este no, este me lo quedo. ¿Por qué? Porque es una belleza de objeto. ¿Cómo has trabajado con Aristas Martínez? ¿Cuándo surgió la colaboración? Porque este libro, para involucrar un ilustrador y para este libro tiene un editor en mente, mientras está creando. Pues, y este editor es Aristas Martínez, que hace libros preciosos, bellos. Pues en realidad no, o sea, nosotros íbamos muy kamikazes haciéndolo. Es verdad que el libro en un porcentaje alto se fue elaborando mano a mano Rubén y yo con las aportaciones, lo que he explicado antes, pero claro, luego de repente fue como cuando ya teníamos algo que enseñar, ¿dónde lo enseñamos? Porque esto y claro, yo siempre había tenido en la cabeza Aristas Martínez porque tenía un flechazo. Luego esto le preguntas a Rubén lo cuenta fatal, siempre dice, tú tenías una corazonada. Y yo decía, no, una corazonada no, tenía un flechazo. O sea, es que no es lo mismo. Realmente, yo con Aristas Martínez siempre dije, joder, es que esta gente hace unos libros tan bonitos y tal. Digo, pero es que no sé si es el tipo de libro que hacen. Y se la mandamos y tardaron... No sé, yo creo que nos contestaron el mismo día, al día siguiente, en plan, esto tenemos que trabajar en ello ya. Y realmente lo que es el aspecto del libro
está muchísimo más, tiene muchísimos más detalles de los que se ven a primera vista. O sea, realmente han cuidado incluso que el color de las páginas del texto, la letra y los detalles de las páginas, o sea, no de las ilustraciones, sino de las páginas que solo son texto, tengan la gama de color de las ilustraciones de Rubén, incluido el fondo. O sea, el fondo del papel del texto es el fondo de nieve de la aldea. Es una cosa completamente espectacular. O sea, nos pegamos una currada a ver, ellos nos mandaban cosas y tal, y claro, luego cuando lo llevaron a imprenta me escribió Sara y me dijo, lo he visto salir y he sentido una paz porque ha quedado perfecto. Y es verdad, o sea, es que estoy muy contenta de cómo ha quedado el libro y ellos han hecho un trabajo espectacular y que no cualquiera hace, la verdad. Necesito información. ¿Hasta qué hora tengo? Un minuto. Mierda. Digo, jolín. María, te regalo un minuto para ti y déjame 20 segundos al final. Ven del libro. Rápido, corre. Bueno, el libro yo creo que es interesante porque es completamente diferente a lo que uno se espera cuando lo abre. Creo que no podemos contar mucho de lo que os vais a encontrar dentro, pero hay un punto de giro que sería la bruja, y está la clave en la personalidad de la bruja, porque la bruja es una bruja que, según el cuento en el que esté, como tiene sus propios objetivos, puede ser positiva o negativa para el protagonista, ¿no? Y entonces, en el momento en el que aparece la bruja, hay un punto de giro en toda la historia que no se puede contar, pero creo que es lo que da la clave para que la gente quiera leer. Por el precio de este libro tenéis 2 horas pausadas, y lo tomáis con mucha calma, de maravillosa lectura, de un nivel, tía, que te lo encuentro, mira, igual has tocado una tecla especial esta vez, pero esta vez me ha gustado más que nunca, y mira que tú me gustas. Estoy hablando de tu literatura, luego hablamos de otras cosas, pero la cuestión está en que tenéis 2 horas de maravillosa lectura y un objeto precioso, precioso para toda la vida. María estará firmando ejemplares allí, y darle un aplauso porque es maravillosa y lo vale.